Rodolfo Pizarro era la gran promesa del fútbol mexicano. Campeón con Pachuca, ídolo en Chivas y con un futuro que parecía no tener techo. Pero una decisión tomada en las oficinas del rebaño cambió todo para siempre. Porque cuando José Luis Higuera y Amaury Vergara lo vendieron a Monterrey, no solo lo sacaron de Chivas, lo sacaron del camino que podía llevarlo a ser figura de selección, referente de la Liga MX e incluso estrella en Europa. Esa traición no solo rompió a la afición, también marcó el inicio del declive de un jugador que tenía todo para ser leyenda. Rodolfo nació el 15 de febrero de 1994 en Tampico, Tamaulipas. Una familia estable le permitió dedicarse al fútbol desde muy pequeño. Con apenas 4 años ya estaba en una academia. Para los 7 años competía a nivel estatal y era de los más destacados. Pero no todo fue fácil. Pasó por distintos equipos juveniles. Lo probaron en Tigres y en Pachuca, y lo rechazaron. Cuando parecía que el sueño se apagaba, Pachuca volvió a darle una oportunidad, esta vez a los 17 años, y aunque sus visorías no fueron brillantes, alguien confió en él, Gabriel Caballero. Lo probaron como lateral derecho, y ahí empezó a hacerse notar. En 2012 debutó en Primera División con Pachuca. Al principio fue discreto, aparecía de lateral y cumplía, pero poco a poco empezó a ganarse un lugar. Con el tiempo fue avanzando posiciones. Del fondo, pasó al mediocampo, donde desplegaba más su talento. En el Clausura 2014, ya era titular indiscutible y jugó la final contra León. No levantó el título, pero dejó claro que era una de las joyas más prometedoras de los Tuzos. Poco a poco empezó a marcar goles importantes, asociándose con jugadores como Irving Chucky, Lozano y Jürgen Damm, con quienes formó una de las ofensivas más dinámicas del fútbol mexicano. Eran jóvenes, rápidos, atrevidos, y con ellos Pachuca tenía un equipo que ilusionaba. Su consagración llegó en el Clausura 2016. Pizarro no solo brilló como mediocampista, también aportó 5 goles y varias asistencias que fueron clave para que los Tuzos llegaran a la final. Y ahí, nada menos que contra Rayados, Pachuca dio el golpe de autoridad. En un estadio BBVA repleto, Pizarro fue parte fundamental del título, el primero de liga en su carrera. Ese mismo año vivió un momento que parecía marcar su destino. Fue convocado a los Juegos Olímpicos de Río con la selección mexicana. En el debut, nada menos que contra Alemania, Pizarro mostró personalidad. Encaró, desbordó. Se asoció con Oribe Peralta y Eric Gutiérrez, y hasta marcó un gol que ilusionó a todo el país. México empató 2-2, pero el nombre de Rodolfo Pizarro quedó en la mira internacional. Parecía que estaba destinado a dar el salto a Europa. Pero en el siguiente partido, contra Fiji, el destino le jugó una mala pasada. Sufrió una fractura de peroné que lo alejó de las canchas durante meses y frenó su camino. A finales de 2016, Chivas dio un golpe histórico en el mercado. Pagó alrededor de $15 millones por Rodolfo Pizarro, convirtiéndolo en el fichaje más caro en la historia del fútbol mexicano. La apuesta era clara. Pizarro no solo llegaba como promesa, sino como la pieza que debía liderar la reconstrucción del rebaño, bajo el mando de Matías Almeida. Al principio no fue sencillo. Almeida lo colocó como media punta, detrás del 9, y aunque sus números no explotaron de inmediato en goles, su impacto en el funcionamiento del equipo fue brutal. Pizarro se convirtió en el motor ofensivo. Arrancaba desde atrás. Se asociaba con jugadores como Orbelín Pineda, Chofis López y Alan Pulido. Y era el que aceleraba los ataques con su cambio de ritmo. En el Clausura 2017 llegaron las primeras pruebas. Una lesión lo marginó varias jornadas, y Chivas lo resintió con una racha de apenas una victoria en 6 partidos. Pero Pizarro volvió justo a tiempo, en liguilla. Le marcó a Toluca en semifinales, siendo clave para acceder a la final. En esa final, Pizarro abrió el marcador en el partido de ida con una definición de crack. Y en la vuelta, aunque no anotó, fue clave en la generación de juego. Al final, Chivas rompió una sequía de más de 10 años y levantó el título de liga. Para Rodolfo, era su segundo campeonato, pero el primero vestido de rojiblanco
y el más especial de todos. Ese mismo año también ganó la Copa MX, sumando un doblete histórico para el club. Y en 2018, Pizarro fue una de las piezas fundamentales para conquistar la Conca Champions frente a Toronto. En la final, su desborde y pase a Pulido en el primer gol fueron determinantes. Más allá de los títulos, lo que enamoró a la afición fue su entrega en los clásicos. Contra el América, Pizarro no solo jugaba con el corazón, también sabía cómo ganarse a la tribuna. En un clásico nacional, tras marcar, corrió directo a festejarle a la afición. Azul crema con un gesto provocador que quedó para siempre en la memoria rojiblanca. En ese momento, Rodolfo Pizarro ya no era solo un buen jugador, era el símbolo de Chivas. El hombre que muchos pensaban sería el nuevo referente histórico del club. Pero lo que parecía el inicio de una época dorada, en Chivas se convirtió en una pesadilla. Tras la enfermedad de Jorge Vergara, Amaury tomó el mando del club, acompañado de José Luis Higuera como director general. Fue ahí cuando comenzaron los problemas. Los jugadores reclamaban premios que la directiva había prometido por los títulos, pero el dinero nunca llegó. Pizarro, que venía de ser el mejor del equipo, fue uno de los que alzó la voz. Y eso, en el Guadalajara de Higuera, fue firmar su sentencia. La relación entre ambos se deterioró de inmediato. Higuera nunca lo soportó del todo. Lo veía como un jugador difícil, que cuestionaba, que se le enfrentaba. Y lo que para la afición era liderazgo, para la directiva era un problema. Los rumores empezaron a crecer, que Pizarro era indisciplinado, que tenía problemas en el vestidor. Incluso que llegó a tener un pleito directo con Amaury Vergara, un enfrentamiento físico que, aunque nunca fue confirmado, terminó de sellar su destino. Lo increíble es que en ese momento Europa lo buscaba. El PSV Eindhoven levantó la mano para llevárselo y juntarlo con Hirving Lozano, su excompañero de Pachuca. El camino estaba abierto. Pizarro podía dar el salto al viejo continente, pero en las oficinas de Verde Valle pensaban distinto. Amaury y Higuera prefirieron la oferta millonaria de Rayados, el mismo club al que Pizarro había derrotado en aquella final con Pachuca. La noticia cayó como un balde de agua fría para la afición. No era un simple traspaso, era una traición. El jugador que más sentía la camiseta, el ídolo que se había ganado a la tribuna con goles, títulos y hasta provocaciones contra América, fue vendido como si nada. Rodolfo Pizarro no salió de Chivas por bajo nivel, ni por falta de amor al club. Salió porque en la directiva decidieron apuñalarlo por la espalda. La venta a Monterrey fue presentada como un paso adelante en su carrera, y al inicio lo pareció. Con los Rayados encontró un esquema que lo favorecía bajo el mando de Diego Alonso, su viejo entrenador en Pachuca. Ahí brilló como en sus mejores tiempos. Goles, asistencias y un fútbol atrevido que ayudó a Rayados a levantar la Conca Champions en 2019, derrotando nada menos que a Tigres en la final. Ese mismo año, el equipo vivió una liguilla de ensueño bajo Antonio Mohamed. Entraron como octavos y terminaron siendo campeones frente al América en el Estadio Azteca. Aunque Pizarro no fue tan determinante en esa liguilla, ya era considerado uno de los grandes nombres de la Liga MX. Y fue entonces cuando apareció alguien inesperado: David Beckham. El inglés decidió fundar su propio club en la MLS, el Inter de Miami, y eligió a Rodolfo Pizarro como su jugador franquicia. Beckham lo quería como la cara del equipo. La noticia fue una bomba. Un mexicano de apenas 26 años, en plenitud, se marchaba a Estados Unidos. Pizarro llegó con la etiqueta de estrella, pero la realidad fue muy distinta. Nunca pudo consolidarse, ni goles, ni asistencias, ni influencia en el campo. Los aficionados lo veían más en fiestas que en la cancha, y poco a poco dejó de ser ese jugador eléctrico que alguna vez levantó estadios. Regresó a Monterrey en 2022, pero su segunda etapa fue gris. Después probó suerte en Grecia, con el AEK de Matías Almeida, un técnico que lo conocía de memoria y lo respaldaba. Pero ni así pudo recuperar su nivel. En medio de todo eso, Pizarro vivió un golpe muy duro, un atentado contra su familia en México, un hecho que seguramente lo afectó en lo personal y lo emocional. Después de eso, parecía jugar desconectado, apagado. Hoy, a sus 30 años, Rodolfo Pizarro ya no es aquel futbolista que ilusionaba con ir a Europa.
Después de un paso discreto por Mazatlán, ahora viste la camiseta de los Bravos de Juárez, pero la realidad es la misma. Ya no se le ve feliz. Ya no transmite esa pasión que lo distinguía. Corre menos, sonríe poco, y en ocasiones parece que el fútbol dejó de ser un disfrute para convertirse en una simple rutina. El jugador que alguna vez fue promesa de Europa, referente de selección y símbolo de Chivas, ahora lucha por mantenerse vigente en equipos de la parte baja de la tabla. Un final triste para quien alguna vez pintó para ser leyenda, tal como le sucedió a la Momia Gómez, un futbolista que maravilló a todo el país. Y desde ese momento comenzó a declive. Si gustas conocer más y todo lo oscuro que lo llevó a fracasar, da clic a este video.